La política rionegrina pasa y atraviesa momentos de transición o de tranquilidad, de no demasiado movimiento. Por un lado tenemos al gobierno con su agenda energética, una agenda que pasa por un plano mucho más de lo discursivo, de lo simbólico y, si se quiere, de una mirada de mediano y largo plazo, pero que de alguna forma desatiende y descuida lo que pasa en la vida cotidiana de los rionegrinos, en la salud, en la educación y en la seguridad fundamentalmente. Y por otro lado, hay una oposición que no encuentra un esquema narrativo, no encuentra un relato, no encuentra una forma de entrarle al gobierno y de generar un mensaje que le permita interpelar al rionegrino y a la rionegrina y verlo como un esquema alternativo al de Alberto Beretilnec. Así que así ha iniciado el año desde el punto de vista político, más allá de que, si toman esto, los nubarrones o las luces amarillas se van encendiendo para el gobierno. Y la primera luz amarilla que tiene el gobierno para desactivar en lo concreto, en lo real, en lo tangible y en lo del corto plazo es la situación del gremio docente UNTER. Recientemente, el viernes, ha planteado la UNTER que no va a iniciar el ciclo lectivo 2026 con normalidad. Hay un paro previsto para estos días, para esta semana, para el día 18, para algunas escuelas, y para el 2 y 3 de marzo, que es cuando empieza en líneas generales el ciclo lectivo en todas las escuelas rionegrinas, que de esta forma van a empezar sin clases. Claro, no se ponen de acuerdo en la propuesta salarial. El gobierno prevé un monto que de alguna forma compense lo que no se pagó durante los últimos meses del año pasado en relación a la inflación, y después una especie de cláusula gatillo que se actualizará cada 2 meses de acuerdo al índice inflacionario. Bueno, esta propuesta no es para el sector de los docentes suficiente y por eso arranca con paro, en una relación que amenaza con ser realmente muy difícil durante todo este periodo. En la UNTER gobierna un sector del gremio docente que ideológicamente está enfrente del gobierno provincial y que por eso los canales de diálogo, esto lo saben tanto el gobernador como los máximos referentes del gremio, los canales de diálogo van a ser difíciles y se va a tener que trabajar mucho, porque es un conflicto que no le conviene, por supuesto, al gobierno tener el sector público de la educación en dificultades y con problemas diarios y cotidianos, pero para el gremio docente tampoco es un esquema cómodo esto del conflicto permanente y de la imposibilidad de salir rápidamente de los reclamos salariales. Así que es un tema para seguir de cerca y para ver cómo va desarrollándose durante todo el año. Mientras tanto, además, el gobierno hace algunos retoques que son tal vez más de maquillaje que de otra cosa. Decíamos la semana pasada, cambió el ministro de Gobierno, no significa demasiado, las cosas van a seguir más o menos igual en ese sentido, pero el 27, unos días antes del inicio de las sesiones legislativas, se va a aprobar un nuevo organigrama que tiene el gobierno. Lo más novedoso de esto es que va a armar un área de juventud, una Secretaría de Estado, que es como un ministerio con otro nombre, y va a tener allí, además del área de juventud, las áreas de cultura y de deportes. Fíjense lo que pasa en cultura, por ejemplo, algo similar a lo que pasa en otras áreas del gobierno. No hay caras nuevas, no hay una renovación, no hay gente que se incorpore al gobierno y que pueda dar una mirada distinta, algo novedoso, algo que rompa con la inercia. Va a asumir como secretario de Cultura alguien que ya estuvo en ese cargo, que estuvo muy cerca también. Estamos hablando del titular de la Orquesta Filarmónica de la provincia de Río Negro. Este comentario no tiene nada que ver con Martín Fraile, que debe ser un gran funcionario, sino que grafica de alguna manera lo mismo que pasó en gobierno, que cuando tuvo que cambiar a Federico Lutz, apeló a un viejo conocido, Fabián Gatti, y que cuando Gatti se jubiló, el reemplazo fue alguien que estaba en el mismo equipo de Gatti, que asumió, y alguien que lleva muchos años en el gobierno también, como Agustín Ríos. Insisto con esto, no estoy cuestionando los nombres, tal vez sean maravillosos funcionarios, pero sí cómo le cuesta al gobierno generar, a pesar de llevar tanto tiempo en el poder, generar incorporaciones que puedan plantear esquemas novedosos, darle frescura al gobierno. Cada vez que tiene que cambiar un funcionario, apela
a lo ya conocido. Muy típico de un gobierno que ya lleva 16 años en el poder y que de alguna forma, en vez de ir ampliando la base de dirigentes, fue cerrándose. Pero bueno, este rediseño del gobierno veremos cómo sigue funcionando. Hay ministerios que directamente fueron vaciados. Puntualmente uno, el que conduce Muena. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, que tenía cultura y deportes dentro de su órbita, cuyos funcionarios responden no al ministro, sino a Facundo López, presidente del bloque de legisladores del oficialismo, y que la verdad que Muena terminaba siendo nada más que una figura decorativa. Bueno, ahora el Desarrollo Social se va a dedicar específicamente a lo que tiene que ver con la asistencia social, pero también los secretarios, estamos hablando, por ejemplo, de la titular de la CENAF, por ejemplo, de la gente que hace la coordinación en el ministerio, la asistencia concreta, tampoco responden al ministro Muena, que queda otra vez, una vez más, aislado ahí con el cargo, pero sin tomar las decisiones dentro del ministerio. Son cosas, características que va teniendo este gobierno y que va profundizándolas. Y hablábamos al principio del video de la oposición, de la dificultad que tiene la oposición. Y una pregunta que debería responderse la oposición es cuál es el tema estructural que la oposición quiere discutir. ¿Qué es lo que le quiere discutir la oposición a Bretilnec? ¿Qué es lo que la oposición ofrece como alternativa más allá de cosas que son absolutamente intangibles, como una provincia más desarrollada, más integrada, más no sé, con más trabajo para los rionegrinos, que son todos además discursos que es difícil peleárselas a Bretilnec cuando está todo el tiempo el gobernador hablando de eso, que aunque, repito esto, digamos, no tenga concreciones, bueno, es algo que promete para el futuro, que es lo mismo que tiene que hacer una oposición que quiere hacer gobierno, prometer de cara al futuro, porque en la actualidad no puede resolver esos temas ya que no tiene gobierno. De manera que está en una situación complicada la oposición, porque por un lado tiene un gobierno desgastado, sabe que con no demasiado puede ser muy competitiva, tanto por el lado de Lozoya como por el lado de Tortoriero para 2027. Pero por otro, no le encuentra el agujero al mate todavía. Yo insisto también con esto, es temprano, no hay que volverse loco, ni el gobierno ni la oposición, pero sí, salvo que estemos ante una situación de esperar una sorpresa, es algo que la oposición, que los partidos que quieren gobernar Río Negro, tienen que empezar a pensar seriamente.